Gustavo Petro pide que se recuerde a los senadores que votaron contra su consulta popular, hasta en la última casa del país debe saberse quiénes fueron. Desde el otro lado del mundo, en plena visita oficial a China, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una declaración que ha generado una ola de reacciones en el panorama político nacional. En medio de una coyuntura marcada por la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, Petro lanzó una convocatoria directa a los ciudadanos, que cada colombiano sepa quiénes fueron los políticos que votaron en contra de su propuesta de consulta popular, una iniciativa con la que buscaba validar, a través del voto directo, algunos de los pilares de su gobierno, incluyendo la reforma laboral. La propuesta presidencial fue tajantemente rechazada por el Senado con una votación reñida, 49 votos en contra frente a 47 a favor. Esta decisión sepultó por el momento una de las principales cartas del gobierno para impulsar sus reformas estructurales, lo que ha llevado al mandatario a adoptar un tono aún más confrontacional con los sectores políticos que se oponen a su agenda legislativa. Un llamado simbólico desde China. A través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, Petro fue enfático: en cada departamento, hasta la última casa, debe existir información sobre los políticos que votaron en contra de la libre expresión del pueblo. Solicito que no haya violencia contra esas personas, pero hay que recordarlas siempre por haberse puesto en contra de los derechos de la gente trabajadora. Con estas palabras, el presidente dejó en claro que considera que la decisión del Senado no fue simplemente un rechazo técnico o jurídico a una iniciativa del Ejecutivo, sino una afrenta directa contra lo que él ha denominado la voluntad popular. Para Petro, no se trató de un debate más en el Congreso, sino de un momento clave en la lucha por transformar el país desde la base social. ¿Mensaje de memoria o advertencia? El mensaje, como era de esperarse, no pasó desapercibido. Algunos sectores políticos y medios de comunicación interpretaron el pronunciamiento como una forma de presión o retaliación contra los legisladores que decidieron votar en contra de la consulta. La insinuación de que los ciudadanos deben recordar a quienes, en palabras de Petro, se opusieron a la libre expresión del pueblo, ha sido percibida por muchos como una manera de señalar públicamente a estos senadores, generando un ambiente de tensión política aún mayor. Sin embargo, Petro fue claro en rechazar cualquier forma de violencia. Reiteró que su llamado no tiene como fin fomentar actos agresivos, sino mantener viva en la memoria colectiva quiénes son los que, desde su perspectiva, frenan las transformaciones sociales que prometió al país. Asamblea Permanente y Convocatoria Nacional. Pero el llamado del mandatario no se quedó en las redes sociales. En su mensaje también instó a los cabildos populares, figuras de organización ciudadana que han cobrado fuerza durante su gobierno, a reunirse en asamblea permanente en todos los municipios del país. Petro explicó que la convocatoria popular se llevaría a cabo en las plazas municipales durante el fin de semana. El objetivo: someter a votación la realización de un paro nacional. Esta propuesta, según sus palabras, debe darse bajo los principios de la no violencia activa, un concepto que busca movilizar sin recurrir a confrontaciones con la fuerza pública ni afectar a las clases populares o medias del país. El paro nacional debe ser un ejemplo de no violencia activa. No debe golpear clases medias, ni pobres, ni la fuerza pública. El resultado de la votación del paro debe ser remitido a las centrales obreras. El lunes se me informará el resultado. El presidente obedecerá la decisión popular tomada en las asambleas municipales, señaló el mandatario. Con esto, Petro busca reforzar su narrativa de que el poder reside en el pueblo y no exclusivamente en los órganos tradicionales del Estado. Y si bien ha insistido en que su propuesta es pacífica, no deja de generar preocupación entre los sectores políticos y empresariales del país, que temen una parálisis económica y una radicalización del discurso presidencial. Una consulta hundida, pero con efectos políticos vivos. La consulta popular que proponía el presidente fue vista desde el inicio como una jugada política arriesgada pero estratégica. Su objetivo era consultar directamente al pueblo colombiano sobre temas cruciales, entre ellos, la reforma laboral, una de las apuestas más ambiciosas de su administración. Esta reforma, que fue archivada anteriormente en la Comisión Séptima del Senado, ha sido presentada como un cambio necesario para garantizar los derechos laborales, acabar con la precariedad y formalizar el empleo. No obstante, ha sido duramente criticada por gremios empresariales y sectores políticos que la consideran inconveniente para el mercado laboral y para la inversión. Al proponer una consulta popular, Petro buscaba, por un lado, sortear el bloqueo legislativo y, por otro, medir su nivel de respaldo ciudadano a mitad de su mandato.
Para algunos analistas, era también un primer ensayo de movilización masiva de cara a las elecciones de 2026. Sin embargo, el rechazo en el Senado frustró esos planes. La votación cerrada mostró un Congreso dividido, pero aún así mayoritariamente contrario a la consulta. La propuesta fue desestimada, cerrando esa vía de legitimación popular y dejando al gobierno con menos herramientas para avanzar en su agenda reformista. La reforma laboral revive, pero con futuro incierto. Paradójicamente, el mismo día en que la consulta popular fue archivada por el Senado, la reforma laboral volvió a la vida. Gracias a una apelación dentro del Congreso, el texto del proyecto fue trasladado a otra comisión constitucional diferente a la séptima. Esto abre una nueva ventana para que la propuesta se discuta nuevamente en el legislativo. No obstante, el futuro del proyecto sigue siendo incierto. A pesar de este nuevo impulso, la correlación de fuerzas en el Congreso no ha cambiado sustancialmente, y los sectores que se oponen a la reforma siguen siendo fuertes y articulados. Un escenario cada vez más polarizado. Los recientes acontecimientos han dejado en evidencia un ambiente político altamente polarizado en Colombia. De un lado, un presidente que insiste en que su mandato debe estar guiado por la voluntad popular, incluso por fuera de los canales institucionales tradicionales. Del otro, un Congreso que ejerce su función de contrapeso, pero que, según el discurso presidencial, estaría desconectado de los intereses reales del pueblo. La propuesta de Petro de mantener en la memoria a los senadores que votaron en contra de la consulta, y de promover asambleas permanentes en todo el país, refuerza su apuesta por gobernar con las calles, con los movimientos sociales, y con una narrativa que lo coloca como un líder popular enfrentado al poder tradicional. Esta estrategia ha sido eficaz en mantener activa su base de apoyo, pero también ha alimentado la desconfianza entre sectores independientes y moderados que ven en este discurso una amenaza al equilibrio institucional. ¿Hacia dónde va el país? A medida que se acercan las elecciones de 2026, es claro que el país se encuentra en una encrucijada. Las reformas estructurales que prometió el presidente Petro están encontrando resistencia legislativa. Y ante ese escenario, su apuesta por la movilización social y la consulta directa parece ser el camino elegido. Sin embargo, la clave estará en cómo se desarrollan esas convocatorias, en el nivel de participación que logren, y en si efectivamente se traducen en un mandato popular lo suficientemente fuerte como para impulsar cambios desde abajo. Mientras tanto, la discusión sobre los límites del poder presidencial, la legitimidad del Congreso y el papel de la ciudadanía en las decisiones trascendentales del país seguirá en el centro del debate. ¿Y tú qué opinas sobre el llamado de Petro a señalar públicamente a los senadores que votaron en contra de su consulta popular? ¿Crees que es una forma legítima de memoria política o una estrategia peligrosa para la democracia? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún análisis, y activa la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en la política colombiana.